Jesús pues padece toda esta muerte. Ellos presenciaron su muerte, vieron todo lo que aconteció. Aún nos menciona la Escritura como el mismo soldado, al ver todos los acontecimientos de la oscuridad, del temblor, pues él reconoce que era pues un ser especial, era hijo de Dios. Y ante todo esto, después de que sucede, ellos pues siguen ignorantes y no se dan cuenta. Y es entonces que en ese acontecimiento ellos van pues como todas las personas normales, después de tanta palabra y tanta enseñanza, pues los discípulos solamente o estas mujeres van, pues vamos a ver su cuerpo, vamos a prepararlo, porque él ya murió. Y cuando ellas llegan, otra vez la intervención de seres angelicales, vean lo que les dice los ángeles a ellas, y en Lucas 24, verso 5 dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces otra vez, pues los seres angelicales le hablan a las mujeres y dicen, pero pues, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Ahora, ¿por qué siguen en sus pensamientos de muerte? ¿Por qué siguen en sus circunstancias de muerte cuando Él les dijo? Y entonces les recuerda en el verso 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que Él les habló cuando estaba aún en Galilea, y diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaban de sus palabras. O sea, las palabras habían sido dichas. El Señor Jesús una y otra vez se los dijo a los discípulos, y no solamente a los discípulos, sino vemos que las mujeres también se acordaron de estas palabras, porque Él lo dijo abiertamente. No lo ocultó, no juntaba a sus discípulos para decirles que Él iba a resucitar. Él lo dijo abiertamente a todo el que le escuchaba, pero no oían. Y esas palabras tan importantes, que es la culminación de la vida del Señor Jesús, no la habían entendido. ¿Qué nos toca a nosotros como creyentes? También acordarnos de esas palabras. ¿Qué es la esencia del cristianismo? Pues la resurrección del Señor Jesús. No es simplemente que tu vida va a mejorar, que tu familia va a ser muy bonita, que vas a tener muchos hijos, que tú vas a sanar de tu cuerpo. Todas estas cosas que Dios sí puede hacer con nosotros, por supuesto, pero la esencia, la victoria, lo que predicamos, lo que después los discípulos, imagínate, lo vamos a hacer más adelante, cómo ellos ven al Señor Jesús resucitado. Por eso la esencia de su predicación, el mensaje principal de ellos fue ese acontecimiento. Ellos vieron milagros, vieron demonios salir de muchas personas, vieron muertos resucitar, que después se murieron, el mismo Lázaro. Pero cuando ellos vieron al Señor Jesús de una manera diferente, angelical, resucitar, vencer a la muerte, hablar con ellos, cuántas cosas no les habrá dicho esos 40 días que les estuvo presentando a sus discípulos. Esa fue la esencia de su predicación, la resurrección del Señor Jesús. ¿Qué es lo que predicamos nosotros? ¿Sobre qué nos basamos? ¿Sobre nuestra vida, sobre el dinero, sobre la prosperidad económica, sobre la sanidad física, o sobre este acontecimiento que el Señor Jesús a través de su resurrección venció a la muerte? ¿Y qué significa eso? Que la muerte ha sido vencida, y por eso nosotros ahora podemos confiar en la vida eterna. Y cuando un ser querido parte, y tristemente lo hemos visto en esta pandemia, muchas personas irse, pues sí nos entristecemos, como dice el apóstol Pablo, pero tenemos la esperanza de que ellos han pasado a una mejor situación, a una mejor vida, porque tenemos vida eterna. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Pues nosotros también pasaremos esa circunstancia de dejar este mundo, pero tenemos la plena confianza de que
tendremos vida eterna. Esa es nuestra predicación. Por eso es lo importante de predicar el Evangelio. No es si esa persona necesita el Evangelio, es que es muy rico, ¿para qué le predico el Evangelio? Es que es tan buena persona, que ¿para qué le predico el Evangelio? Es que es tan duro, ¿para qué le predico? No, pero tienes que predicar, porque si él no recibe al Señor Jesús, no tendrá vida eterna, sino tendrá muerte eterna. Ese es el acontecimiento más relevante en la vida del Señor Jesús. Todo, por supuesto, para que el Señor Jesús llegara a la resurrección tuvo que haber pasado su nacimiento y toda su predicación, su muerte. Pero si todo hubiera acabado en la crucifixión del Señor Jesús y lo hubieran enterrado y ahí se hubiera quedado, seguiríamos muertos. La muerte no hubiera sido vencida, pero él venció a la muerte. Y fue a decirle a los discípulos, y los discípulos estaban cerrados, no comprendían. Acuérdense esa discusión en plena Pascua última con el Señor Jesús, ellos discutiendo quién iba a ser el más grande, qué posición iban a tener, fijándose solamente en las cosas del mundo, cuando lo que les estaba entregando el Señor Jesús es la vida eterna. Y eso nos ha pasado también a nosotros. ¿Qué nos preocupa de la vida? La vida física, momentánea, pasajera, o la vida eterna que el Señor Jesús tiene para nosotros. Y una y otra vez el Señor Jesús lo enseñó, lo predicó, que nuestro enfoque debe estar en el reino de los cielos, donde está nuestra vida eterna, donde está nuestra esperanza. Y nosotros como hijos de Dios podemos desde ahora experimentar esa maravillosa vida eterna. Pero estaba cerrado para ellos y tuvo que haber presencia del Señor. Y después vemos este pasaje que se menciona de estos discípulos que aún tienen el privilegio de que el Señor mismo se presentara ante ellos. Y en el contexto se ve que ellos ya habían escuchado que había resucitado. Y estaba, o sea, no todos bien, no habían visto al Señor Jesús todos, no todas las personas al que les predicó el Señor Jesús lo vieron resucitado, solamente ciertas personas. Pero estos discípulos hacia Emaús, al camino a Emaús, pues estaban también impactados por todo lo que había pasado. Y cuando el Señor Jesús se acerca y pareciera que Jesús no sabía del tema, se dice, pues ¿qué? No sabes todo lo que ha pasado, no sabes el chisme, no sabes. Y habían escuchado, porque ellos mencionan que las mujeres habían ido a la tumba y que lo habían visto vacía y seguían sin creer. Y el Señor Jesús tiene que ser duro con ellos y les dice, ¿hasta cuándo van a entender? ¿Hasta cuándo van a comprender? ¿Cuántas predicaciones escuchas? ¿Cuántos estudios has tomado? ¿Cuántas veces has leído la Biblia? ¿Y en cuántas cosas sigues sin entender por la necedad del corazón? Y el Señor Jesús se molesta y dice, ¿hasta cuándo van a entender? Se explicó, les tuvo que explicar otra vez la Escritura, enseñárselas desde el principio hasta el fin, porque no habían entendido. Y hasta que Él se revela a ellos, es entonces que ellos se dan cuenta de lo que quien estaba ante ellos era el Señor Jesús. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros con la palabra? ¿Qué hacemos con ella? Nosotros no hemos visto al Señor Jesús o no estuvimos presentes, tal vez no lo hemos visto físicamente resucitado, pero sabemos, creemos en la palabra, creemos en los acontecimientos que sucedieron. Cuando leemos, nuestro corazón está afirmado en que esto es verdad. ¿Cuántas veces hemos sentido la presencia del Señor Jesús? Vemos su obra en nuestra vida, vemos sus milagros en nuestra vida. Y aunque no estuvimos presentes, estamos ciertos de que Jesús ha resucitado. Es la esencia del cristianismo. Esa es la confianza que nosotros debemos tener en nuestra vida. Jesús ha resucitado. Cada vez que nos dirigimos, cada vez que alabamos a Dios, cada vez que estudiamos la palabra, cada vez que vemos una frase que el Señor Jesús dijo, es verdadera. Y Él nos la está diciendo otra vez de forma personal hacia nosotros para que la podamos vivir y experimentar. ¿Qué hacemos con lo que Dios ha dicho de Él? ¿Qué hacemos con lo que la Escritura nos dice
acerca de todos estos acontecimientos y la obra redentora del Señor Jesús, pues tenemos que creerla. Vivirla es verdad, Jesús resucitó. Eso es lo que predicamos, proclamamos. Porque a veces no predicamos el Evangelio porque tal vez hasta dudas si Jesús ha resucitado. Y dices, pues qué tal si digo ni ha resucitado. Entonces, ¿dónde está nuestra certeza? Aquí vemos estos discípulos y se les llama discípulos. Lucas los llama como discípulos, como gente que había estado cerca del Señor Jesús, tal vez no de los 12, pero estaban sin creer. Y tristemente en la iglesia hay mucha gente que viene y sigue sin creer. No creen en esas palabras, no creen en circunstancias espirituales. Tal vez si les dicen, ven, va a venir un predicador y te va a poner las manos y vas a sanar físicamente, vienen y se llenan las iglesias cuando vienen esos acontecimientos. Pero cuando hablamos de la resurrección del Señor Jesús, pues dudamos. Y esa es nuestra victoria. Porque todo lo que pedimos, todo lo que esperamos está basada en la resurrección del Señor Jesús. Él venció la muerte. Lo que le había atacado a la humanidad, que era la muerte, el Señor Jesús la vence. Por el pecado que había hecho Adán y Eva, la muerte entró, pero ahora en Cristo Jesús la muerte ha sido vencida. Y después encontramos cómo el Señor Jesús se presenta a sus discípulos. Y otra vez, pues se turban. Sí, yo creo que, no, por supuesto, ha de ser impresionante, ¿verdad? Que vieron a Jesús muerto, morir en esa cruz. Muchos acompañaron a llevarlo a la tumba y de repente lo ven entre ellos. Y entonces, pues dudan, dice verso 38, pero les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? O sea, ¿qué estarían pensando? Espantados de ver. ¿Qué pensaban? ¿Que era Jesús un fantasma? Había venido del seno de Abraham y solamente su espíritu. O sea, no entendían todavía con claridad qué es lo que había acontecido. ¿Quién sabe cuántas cosas había en su corazón que el Señor Jesús les pregunta acerca de sus pensamientos y les da otra prueba indubitable a sus discípulos? Verso 39 dice, mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy, palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. No solo un espíritu, no era un muerto viniendo en espíritu a la tierra. El Señor Jesús tomó su cuerpo, físicamente resucitó, su tumba está vacía. No hay que llevar flores a la tumba del Señor Jesús. No hay que ir a su tumba, que dicen que probablemente no fue esa tumba. Y ahí la están adorando y la gente toca la piedra y todas esas cosas. No necesitamos esa cueva de tumba donde fue puesto el Señor Jesús, porque esa tumba está vacía. Y es más grande el que resucitó que la misma tumba. Y la gente sigue viendo la tumba como algo especial. Lo más grande que podemos tener en nuestra vida es al Señor Jesús. Todo lo demás, como dice el apóstol Pablo, lo estimo como basura. El Señor Jesús resucitó, tomó su cuerpo, venció a la muerte. Su cuerpo no fue comido por gusanos, su cuerpo fue transformado. Se presenta en un lugar donde estaba todo cerrado. Y Él aparece en medio de ellos y les dice, véanme, soy yo. Y si dudan, pues denme un poco de comida. Vean que yo puedo comer, que yo soy físicamente Jesús. Nadie ha resucitado como Él, porque aún si tenemos el caso de Lázaro, Lázaro pues resucitó con el mismo cuerpo. Los otros muertos que también el Señor Jesús resucita, pues después volvieron a morir. Pero el Señor Jesús resucitó para no morir nunca más. Y después de esas pruebas indubitables, se quedó con ellos, les habló, les enseñó. Por eso estos hombres y estas mujeres y todos estos
testigos de estas cosas, dieron sus vidas testificando de lo que ellos habían visto. Y me acuerdo una frase que menciona el apóstol Pedro que dice: nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros lo vivimos. El apóstol Juan también lo dice, somos testigos. Por eso fueron capaces de dar sus vidas por ellos, la predicación de ese evangelio. ¿Nosotros qué hacemos? O sea, ¿eres testigo o no eres testigo? ¿Estás convencido de que Jesús resucitó? Te digo, no necesitamos verlo. Sabemos que resucitó. Hay testimonio en nuestro corazón al oír estas palabras, al leer la vida del Señor Jesús, al ver todo lo que Él hizo. Hay testimonio de que Él está vivo y no necesitamos verlo porque sabemos que Él está ahí y que vendrá por nosotros. Eso es lo que predicamos. ¿A quién predicas? ¿Qué predicas? Lo que predicamos es que Jesús venció a la muerte, resucitó, su tumba está vacía y por esa razón ahora nosotros tenemos vida eterna y todo aquel que en Él cree también tiene vida eterna. Y por último, Él lleva a sus discípulos después de estar varios días con ellos. No fue una ni dos veces que estuvo con ellos. La Biblia menciona varias y hay muchas que no se mencionan, pero sí se dice que Él estuvo 40 días apareciendo a sus discípulos. Después los saca y se los lleva a Betania, y vamos al verso 50, y dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alcanzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. O sea, ven todo lo que acontece en la vida de estos hombres, de estas mujeres, porque no son solamente los 12 los que lo vieron. Después de ver todos estos acontecimientos, regresaron gozosos a Jerusalén. ¿Por qué? Porque eran más ricos, porque tenían más dinero, porque les había dado el Señor oro antes de irse, porque los dejó en posiciones importantes ahí en el gobierno romano. El gozo de ellos era la vida eterna que Jesús les estaba dando, y lo vieron partir, lo vieron ascender a los cielos. Y hay otro pasaje, otro evangelio que nos menciona que los ángeles separan unos ángeles y les dicen: bueno, así como lo ven ir a los cielos, así vendrá y todo ojo le verá, dice la Escritura, bajar del cielo. Esa es nuestra esperanza. El Señor Jesús partió, dice que Él tenía que partir para que el Espíritu Santo obrara en la tierra. Él es el que está obrando en la tierra en todos los días en nuestras vidas, pero volverá el Señor Jesús y esa es la esperanza que tenemos. El domingo pasado nuestro hermano Enrique nos compartía estos acontecimientos, cosas que están sucediendo en el mundo, que el Señor nos dan señales de que se acerca el tiempo, que el reloj que marca la venida del Señor Jesús está avanzando y que más cerca estamos de nuestra redención, porque el Señor Jesús vendrá y gobernará esta tierra. De repente escuchamos todo lo que está pasando, la corrupción en el mundo, los países, las guerras, los problemas, las pandemias, las situaciones económicas, la violencia, y vemos un mundo pues muy complicado, difícil, lleno de maldad y de pecado, pero este mundo será transformado cuando el Señor Jesús vuelva otra vez a esta tierra a gobernarla, porque Él es el dueño, porque Él es el que tomó autoridad para llamarse Rey de Reyes y Señor de Señores, y eso lo vamos a ver. Y pronto estaremos gobernando. Uno puede imaginarse cuántas cosas, ¿verdad?, que nos menciona la Escritura, y como dice mucha gente, dice pues desde que me convertí estoy oyendo que el Señor Jesús viene, pero se va a cumplir ese tiempo. Jesús volverá. Y tal vez nos toque el arrebatamiento, no nos toque el arrebatamiento, pero vendremos a gobernar juntamente con Jesús a esta tierra. Y esa es la esperanza que tenemos. El mundo verá quién es el Señor Jesús. Ya lo ve. Nosotros somos testigos a través del mensaje que damos. Hay señales, hay advertencias, hay palabra que nosotros decimos. El mundo se está preparando a través de la enseñanza que nosotros damos a recibir al Señor Jesús, a cambiar sus vidas. Es lo que hacemos nosotros, como iglesia, esa preparación del mensaje
diciéndole al mundo, pues prepárense porque Jesús viene. Muchos harán caso, otros no, como en los tiempos de Noé, pero el Señor Jesús vendrá y habrá ese cumplimiento, lo veremos, el mundo lo verá, la tierra lo verá y el Señor Jesús vendrá a gobernar esta tierra. Esa es la esperanza que tenemos, son acontecimientos, no es una bonita historia, son acontecimientos históricos de lo que el Señor Jesús hizo, de las cosas que se dijeron, que Él dijo, que aún ángeles dijeron, que dieron testimonio, pero Jesús viene y ese es el mayor gozo que podemos tener, esa es nuestra esperanza. Cada día nos levantamos diciendo, será este día, estaré cerca ya de que Jesús venga, cuando estaremos listos para gobernar. Todo lo que hacemos en nuestra vida, de guardarnos, de cuidarnos, de no mezclarnos con el mundo, es porque sabemos que gobernaremos juntamente con el Señor Jesús y tenemos que estar listos para ese gobierno juntamente con Él. Y por eso nuestra meta seguir es el Señor Jesús, llegar a su estatura, hacer lo que Él nos pide y el mundo verá que el dueño de esta tierra es Él. Y desde hace mucho y siempre lo ha sido y será el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pareciera que muchos no creen y que el mundo pues está en un caos, pero todo tiene un propósito y el tiempo que estamos viviendo es el testimonio. Nosotros nos tocó algo que Israel dejó, seguir testificando de quién es Dios, de quién es el Señor Jesús al mundo entero y que el mundo se prepare porque Él viene, porque Él va a venir a gobernar y ese es el mensaje que damos y que todo el mundo se prepare. ¿Y cómo se va a preparar? Confesándolo y creyendo en su corazón que Él es el Señor. Amén. Pues este es Lucas, maravilloso siempre en los evangelios, la vida de nuestro Señor Jesucristo, los acontecimientos que hubo a su vida. Y ya pasó hace 2000 años, es cierto, pero ahora nuestros ojos están puestos hacia adelante en su advenimiento y esperamos su venida. Y decimos como acaba Juan en Apocalipsis, ven Señor Jesús. Y ese es nuestro clamor todos los días, ven Señor Jesús, redime esta tierra que es un desastre y al redimir la tierra nos redimirás a nosotros y creemos en la vida eterna. Amén. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida por nosotros. Gracias porque por esa disposición la volviste a tomar y venciste a la muerte, la que nos aquejaba, la que nos destruía, y ahora tenemos vida eterna. Y esa es nuestra esperanza, eso es por lo que predicamos, vivimos, sabiendo que tenemos vida eterna a tu lado. Y como dice aquí la Escritura, sí, los discípulos vieron el testimonio de todas estas cosas que pasaron. Ellos fueron testigos de muchas de ellas y vieron irte a los cielos. Ellos vieron cómo fuiste ascendido a los cielos, los diste tu bendición, pero volverás y esta tierra te volverá a ver. Ya te vio una vez, caminaste en ella con humildad, con sencillez, con misericordia, enseñando como ese cordero dispuesto a morir por la humanidad. Pero tu segunda venida no será así. Tu segunda es como rey con autoridad para castigar al malo, para bendecir al bueno, y buenos somos por ti, porque te hemos creído en ti. Y nuestra alma y nuestro ser clama, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Ese es nuestro anhelo y seguiremos predicando, hablando de tu resurrección, hablando de las cosas maravillosas que tú hiciste por nosotros, testificando, aunque no estuvimos presentes, pero sí hemos sido testigos de tu resurrección por lo que ha pasado en nuestras vidas, pero por dentro seguimos clamando, ven Señor Jesús, ven y redímenos para siempre. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén.